A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la India existe la costumbre de realizar matrimonios entre niños de 4 o 5 años de edad. Estos matrimonios son consumados cuando el niño llega a los 8 o 9 años y está en alguna capacidad de ejercer ese delicado papel. Uno de esos niños que vivió aquella experiencia años más tarde se convirtió en un personaje histórico del siglo XX. Pero aquel niño, recién casado, vivió algo que también lo marcó de manera indeleble. Siendo un preadolescente, le tocó presenciar la agonía de su padre. Pero en ese momento, también su joven esposa le reclamaba tener contacto sexual. El joven al final abandonó a su padre y se marchó a la habitación contigua con su esposa. Cuando regresó a los pocos minutos, encontró a su padre muerto y supo que en el último momento había reclamado su presencia. Aquel niño que desde entonces vivió con un profundo remordimiento se llamaba Mohandas Gandhi y el mundo lo conoció luego como Mahatma Gandhi. Con el paso del tiempo y en medio de dramáticas circunstancias políticas, Gandhi se convirtió en líder de su patria en la lucha contra el racismo y contra el Imperio Británico. Su filosofía de la desobediencia civil se mostró más poderosa que la dominación económica y militar de los invasores. Gandhi, el profeta de la no violencia, estaba muriendo violentamente un día como hoy, 30 de enero de 1948. Y aunque murió sin ver su sueño cumplido, como era eliminar la división social de castas, la violencia y la injusticia, por lo menos nos abrió la imaginación para seguir soñando juntos el mismo sueño. Las principales noticias del día. Titulares. Vocales del Consejo de la Judicatura se prorrogan en funciones. Cancillería implementa plan de asistencia para ecuatorianos deportados desde Estados Unidos. Juez rechaza acción de protección de asambleístas sobre licencia para hacer campaña. En el segmento de opinión, rehabilitación del penado. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, el extremista. Talía Flores, el Consejo de Participación Ciudadana, envilece al país. Ya basta. Noticias del día. Vocales del Consejo de la Judicatura se prorrogan en funciones. El 29 de enero del 2025 se cumple el periodo de 6 años para el que fueron nombrados los vocales del actual Consejo de la Judicatura. Sin embargo, todavía no están designados los nuevos integrantes de la institución. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha podido avanzar en ese proceso. Según la Constitución, la Judicatura se conforma con 5 vocales que son nominados por la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Cada entidad debe enviar una terna de candidatos y Participación Ciudadana designa el mejor de cada una. Desde el 16 de diciembre del 2024, el Consejo de Participación y Control Social empezó ese proceso de renovación solicitando las ternas a estas entidades. Sin embargo, un poco más de un mes después y terminado el periodo de la judicatura actual, no se han podido recolectar todas las postulaciones. La Procuraduría General del Estado señaló que los vocales del Consejo de la Judicatura deberán prorrogarse en funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a los integrantes definitivos. La Procuraduría, dirigida por Juan Carlos Larrea, se refirió al tema en un oficio enviado el 27 de enero, después de recibir una consulta de la Judicatura sobre la permanencia en los cargos. La Cancillería implementa un plan de asistencia para ecuatorianos deportados desde Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha puesto en marcha un plan dirigido a ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos y a quienes han retornado tras procesos de deportación. Esta medida busca mitigar el impacto de las políticas migratorias recientes en ese país, brindar información sobre derechos y responsabilidades y garantizar asistencia consular y apoyo integral. La tarde y noche de este 28 de enero arribaron al país 2 vuelos charter con más de 200 ecuatorianos deportados.
El gobierno ecuatoriano señaló que a la llegada de estos vuelos activó los protocolos para la recepción de compatriotas para ofrecerles asistencia primaria para garantizar respeto a sus derechos. El plan incluye 3 ejes principales: fortalecimiento del servicio consular y asesoría gratuita, asistencia a ecuatorianos retornados, reinserción e integración social. En el primer punto se han implementado herramientas digitales para emitir pasaportes y atender solicitudes de emergencia de coordinación con el registro civil, así como canales de comunicación 24 horas los 7 días de la semana, como líneas telefónicas, WhatsApp y correos electrónicos. En el marco de las personas retornadas al país, se ofrece asistencia psicológica y sanitaria, así como kits personales y apoyo monetario para el traslado a las localidades de origen, con el respaldo del Programa Mundial de Alimentos. Por último, la implementación de mecanismos para fomentar la inclusión económica y social de personas deportadas mediante el acceso a proyectos, oportunidades productivas y capacitación. Juez rechaza acción de protección de asambleístas sobre licencia para hacer campaña. El juez Marco Tamayo Mosquera, de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes, negó la acción de protección presentada por los asambleístas de la bancada Acción Democrática Nacional ADN. Por lo tanto, se mantiene la licencia sin sueldo para los 99 asambleístas principales que están en campaña electoral por su reelección. Los legisladores Diego Matobella y Jorge Chamba de ADN presentaron la acción de protección el 11 de enero del 2025, cuando señalaron que en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del 4 de enero pasado se vulneraron sus derechos constitucionales porque se los obligó a tomar licencia sin sueldo, algo que no requirieron ellos. No obstante, el juez Tamayo determinó que la medida es legal y que debe mantenerse vigente hasta el 9 de febrero del 2025. Esta resolución indica que los asambleístas que decidan participar en los comicios deberán, sin excepciones, acogerse a la licencia sin sueldo. Con lo resuelto, los 99 asambleístas que están de candidatos a la reelección continúan con licencia sin sueldo hasta el 9 de febrero próximo, cuando concluyan los comicios electorales. Mientras tanto, actúan los suplentes en las sesiones plenarias y en 6 comisiones especializadas permanentes habilitadas para laborar. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Bernardo Abad, concejal de Quito. El tema: la negativa para nombrar a Edmundo González como huésped ilustre de Quito. Escuchemos lo que dijo. Parto diciendo, la política internacional la plantea y la define el presidente de la República, en este caso Daniel Noboa Sim, quien ha definido que el Ecuador ha legitimado a Edmundo González Urrutia como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Como tal, recibiendo a un jefe de Estado, fue recibido con los honores de estilo, con los honores protocolarios, llegó incluso a la presidencia de la República y obviamente pues en la puerta de la presidencia de la República estaban los granaderos de Tarqui, que son pues quienes escoltan o quienes dan seguridad o quienes demuestran pues el protocolo cuando llega un jefe de Estado. En este caso, cuando llegan los jefes de Estado, en su gran mayoría, son recibidos también por Quito y por, obviamente, pues la ciudadanía y sus representantes, que somos los miembros del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, declarándoles huéspedes ilustres. Así que no hay nada de extraño de que un grupo de concejales hayamos planteado que se declare a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, como huésped ilustre y que incluso se le podía entregar las llaves de la ciudad. ¿Pero qué ocurrió? Como nosotros supimos que iba a haber este evento el día martes, supimos el día sábado, ya estaba enviada el orden del día para la sesión del Pleno del Consejo del día de ayer, martes. Entonces, lo que era correcto, 9 concejales enviamos un pedido de cambio del orden del día para que, obviamente como primer punto, se resuelva el declarar huésped ilustre. Y después podían tratar los otros temas pactados. Y eso es común, frecuente, casi todas las sesiones pues se trata de cambios del orden del día, ocurre en todos los cuerpos colegiados legislativos, ocurre en la Asamblea Nacional cuando hay cambios del orden del día, etc. Es lo más frecuente, así que no es nada extraño y no se diga
repito, cuando se trata de, en este caso, pues, dar la bienvenida, declarando huésped ilustre, a un jefe de Estado, porque así el presidente de la República lo ha considerado. El Ecuador reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Entonces, obviamente, pues, se inició la sesión del Consejo y se planteó el cambio del orden del día. Y ahí está la triquiñuela, porque simplemente no dieron paso. En el Consejo somos 22 integrantes, 21 concejales y el alcalde, sumamos 22. Se requieren 12 votos para que obviamente pues se apruebe un cambio del orden del día. Y simplemente el correísmo y sus aliados, porque así tengo que decirlo, el correísmo y sus aliados no dieron paso. Simplemente se abstuvieron un grupo y otro grupo esperó afuera, no entró a la sesión para evitar dar los votos necesarios. Claramente está que lo que buscaban es evitar que se dé paso a esta resolución. Así que para los quiteños, hemos puesto en nuestras redes sociales, están los nombres y apellidos de quienes somos los concejales que hemos estado defendiendo la democracia, la institucionalidad, la libertad del pueblo de Venezuela y quienes impidieron que se dé y se declare huésped ilustre a Edmundo González Urrutia. ¿Cómo queda Quito con esta negativa? Porque a la final Edmundo González Urrutia recibió la Orden Nacional al Mérito del Gran Collado. Hubiese sido interesante que también Quito, estando en la capital, este personaje pues se pronuncie, ¿no? Y le declare huésped ilustre. ¿Cómo quedó el Consejo? Mal, pésimo, porque además las encuestadoras serias, las que obviamente pues siempre están haciendo análisis de situación, de una serie de temas en las ciudades, en el país y en las ciudades, han indicado que según esas encuestas, más del 85% de los ecuatorianos, quiteños incluidos, no estamos de acuerdo con la actitud dictatorial y la posición que tiene Nicolás Maduro. Es decir, estamos de acuerdo con que Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Y obviamente era lo correcto, darle obviamente esa categoría de huésped ilustre. Queda mal la ciudad. Pero claro, sus representantes, algunos de ellos están ahí y obviamente pues a quienes votaron por ellos, que sepan quiénes son. Con nombres y apellidos están porque nosotros publicamos en nuestras redes sociales con nombre y apellido quienes impidieron que se declare a Edmundo González como huésped ilustre. Hernán Pérez Luz, columnista, ex embajador de Ecuador ante la ONU, en Radio Sucesos habló acerca de las decisiones que viene tomando Donald Trump. Veamos la nota. Efectivamente, no ha sido la primera vez que hay esta política de deportación. Ya lo han hecho especialmente el presidente Obama, inclusive se ganó algunos epítetos por parte de la comunidad hispana en la campaña electoral para la reelección, cuando se le increpaba por la dureza de su política de deportación. Pero obviamente lo que estamos viendo ahora rebasa todo lo que habíamos visto antes. Ahora, hay mucho de política interna, ¿verdad? En estos ejercicios de deportación. Van la cifra de 7 millones a 11, dependiendo de qué quiere decir esto de indocumentados. Pero digamos la cifra más baja, que sean 8 millones de personas que están indocumentadas, le va a tomar casi una década, yo creo, a Estados Unidos deportar a todas estas personas. Así que no es algo tan fácil. Y va a necesitar recursos gigantescos. Así que lo que puede pasar es que va a haber pues, deportaciones como las que están habiendo ahora y un poco más, que mandan un mensaje de disuasivo para que el flujo migratorio no documentado o ilegal pues no aumente más. Yo creo que eso es lo que se está buscando. Obviamente, quienes han sido deportados o van a ser deportados, usados como una especie de mensaje, es un drama humano terrible, ¿no? Es un drama de grandes consecuencias. A esta gente, estas personas, muchos de ellos compatriotas nuestros, pues trabajan todos los días, pagan impuestos, sirven a la comunidad, no son delincuentes. Ese es un error ahí. Puede haber algún problema de carácter administrativo, etcétera, pero no hay un delito tipificado en los códigos penales de Estados Unidos, porque si fueran delincuentes estarían siendo juzgados y enviados a la cárcel en Estados Unidos, pues obviamente si se han cometido lo que hay es una violación a una legislación totalmente obsoleta. Usted recordará que hace 2 años el Partido Demócrata y Republicano
estuvieron a punto de llegar a un acuerdo para una gran legislación, una reforma completa a la legislación migratoria que no se ha hecho desde el año 64. Y lamentablemente el señor Trump insistió en que no se dé paso a esa reforma migratoria porque eso le podría beneficiar al presidente Biden. Ahora, dos cosas. Para afuera, sí puede ser un mensaje disuasivo para desalentar que la gente vaya a Estados Unidos, pero para adentro lo que provoca es terror. Mucha gente que no está yendo a sus trabajos, muchos chicos que no están yendo a las escuelas, mucha gente, lo que decíamos hace un momento, que no votará, seguramente en caso de ecuatoriano, porque el 9 hay elecciones. Es decir, mucha gente a la que le invade el pánico de ser deportada. Es verdad, es un drama humano terrible que de alguna manera digámoslo así, se materializó en la homilía en la catedral, ¿no? de Washington, cuando la obispa le hizo ver al presidente Trump de que tenga un poco de misericordia, ¿no? Porque son seres humanos que están ahí no para hacer daño, simplemente escapan de un problema económico, pobreza, ¿no? Si uno recuerda todavía la frase que yace en la base de la Estatua de la Libertad, ¿no? En Nueva York, ¿no? Sí, ahora, si bien es un tema de ejercicio de soberanía, si bien todos los países, me imagino, quieren tener a gente regular y a gente, porque hay gente irregular buena y gente irregular mala, como en todo lado. ¿Qué pueden hacer los países, digamos, los que más receptores de deportados están teniendo? Van a tener Honduras, México, Guatemala, Ecuador también entre los 10 primeros, o la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer ante un derecho soberano que tiene un gobierno? Claro. Bueno, a ver, Ecuador no tiene tantos como parece. Claro, 31,000 más o menos. Es México realmente quien afecta. Se calcula que son 4 millones de personas. Entonces imagina deportar a 4 millones de personas, ubicarlos, encontrarlos, sacarlos, moverlos. No va a ser fácil, como le digo. Pero sí, yo sí creo que debería. Aquí mucho depende de que la propia dinámica interna de los Estados Unidos llegue un momento en el que la situación se vuelva ya no tan tolerable como es hasta ahora, y los dos partidos se sientan otra vez a negociar, porque esto tiene un arreglo. Hay un problema interno de una legislación confusa que no tiene clara la situación de las personas que pueden aplicar a inmigrar. Estados Unidos es un país de inmigrantes, digamos, de Europa o de Asia, etcétera, ¿no? Pero las fallas que tienen en la legislación son tales y tan complicadas que ha hecho que las personas prefieran simplemente entrar ilegalmente. En Impacto Informativo, Carla Álvarez, catedrática del IAEN, habla sobre las armas y la violencia en el Ecuador. Escuchemos lo que dice. En primer lugar, bueno, hay que decir que hay un contexto de criminalidad en el mundo, ¿no? Ha crecido el crimen organizado en el mundo entero, no solo en Ecuador, no solo en América Latina, y eso ha influido definitivamente en nuestro territorio también. No podíamos mantenernos completamente al margen. Pero además, es importante decir que tenemos una institucionalidad débil en el campo de la seguridad. Es decir, hay muchas amenazas en el campo de la criminalidad, hay muchas amenazas acechando el territorio ecuatoriano, que además tiene una posición geopolítica muy aprovechable por el crimen, ¿no? Recordemos que estamos en la región andina, justamente en la mitad de los principales productores de hoja de coca y de cocaína, ¿no? Entonces, esto, claro, nos pone en una situación de vulnerabilidad y estamos con muchos grupos de crimen organizado al acecho de lo que puedan hacer en nuestro territorio. Y en medio de esto, una explicación que es bastante contundente es que el Estado ha perdido las capacidades para enfrentar a estos grupos. Entonces, bueno, hay una convergencia de debilidades institucionales y hay una convergencia también de aumento de la criminalidad, y en medio de este contexto, pues tenemos
una agenda de seguridad complicada, muchos desafíos, y esto ha impulsado el crecimiento de la violencia. Ha hecho que estemos en las circunstancias en que nos hallamos actualmente. Bueno, y claro, ya nos encontramos en una espiral de violencia irrefrenable que se matiza con la presencia de las armas a todo nivel. Se ha querido incluso legitimar la tenencia de armas en el ciudadano, pero sin esperar a esto, las bandas, los GDO, los grupos organizados, tienen armamento sofisticado. Este puede ser un elemento clave como para explicarse las matanzas que ocurren y el número de incrementos de los homicidios en el país. Definitivamente lo pones en el centro de la discusión, es claro. En el Ecuador, 9 de cada 10 personas mueren a causa de un disparo, de una bala, ¿no? Esto indicador, que podría no decirnos nada, si lo leemos en contexto, nos muestra la espectacularidad. Y lo planteo de esta manera. En el mundo, el 45% de las muertes ocurren con un arma de fuego, un poco menos de la mitad. En América Latina, el 75% de las muertes ocurren con un arma de fuego. Es decir, la violencia armada es mucho mayor en todo el continente americano, mucho mayor que en el resto del mundo. Y en el Ecuador, casi el 90% de las muertes ocurren con un arma de fuego. Es decir, que nosotros somos los más violentos dentro de un contexto o dentro de un continente violento, que es uno de los más violentos del mundo. Entonces, bueno, esto quiere decir que si tenemos estos indicadores tan altos, que si existen otros países donde no hay esta violencia armada tan grande, pues esto nos indica que hay algo que hacer y que hay unos instrumentos de la violencia que tenemos que controlar, que son justamente las armas de fuego, que son las que más se usan para vulnerar la vida de las personas. Podríamos hacer un ejercicio lógico que podría ser caracterizado como simplista, pero si es que hacemos una política nacional de desarme, el problema quedaría saldado. Pero las cosas no parecen tan fáciles. No son tan fáciles, en verdad. Primero, la proliferación de armas en una sociedad es un fenómeno que hay que contener, que hay que evitar por todos los medios, porque las armas tienen una característica interesante, porque son durables en el tiempo. Nosotros hoy mismo tenemos armas que han causado problemas en América Latina y que son armas que se usaron en la guerra de Vietnam en la década de los 70. Y te estoy hablando del caso de las armas que fueron utilizadas por el gobierno norteamericano en la guerra de Vietnam y que después fueron traficadas, transferidas a otros gobiernos en América Latina, y se han encontrado evidencia de que están en manos de los grupos rebeldes mapuches en Chile, aquellos que están pidiendo la secesión de su territorio y que están llevando a cabo acciones violentas en este territorio. Son muchas décadas más tarde y estas armas siguen en funcionamiento y siguen empoderando a grupos rebeldes y les permiten el uso de la violencia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Todos los días los ecuatorianos nos enteramos por la prensa nacional, que nos refiere y comenta cómo determinado número de personas, jóvenes, adolescentes, de todos los sexos y condiciones, han sido detenidos. Y en la mayoría de casos, detenidos estando cometiendo en ese instante delitos, esto es, infragantes. Así, las cárceles y los centros de privación de la libertad se van llenando, y por más que los jueces que tienen que juzgarlos en muchas ocasiones los liberan, lo cierto es que estos sujetos, o a quienes se denominan PPLs, personas privadas de la libertad, pasan a ser mantenidos por el escuálido presupuesto de un Estado que no tiene la capacidad económica ni la logística necesaria para brindarles un adecuado lugar de detención,
peor, lo que se llama un rancho o alimentación adecuada para mantenerles en una situación de salud física y mental conveniente. Así, como no tiene las facilidades para que estos puedan ser sujetos productivos, capaces de trabajar, de ocuparse tiempo en tareas como autogenerarse ingresos mediante una ocupación decorosa, que a su vez les permitan ayudar a los hogares y mantener en muchos casos a sus familias numerosas, no pasan sino a ser fáciles presas de quienes les reclutan para perfeccionarles en otros delitos y para que sigan delinquiendo aún dentro de estos centros de detención. Pues así, recluidos, con la carga del delito, con arrepentimientos o con vergüenza social en muchos casos, sin alimentación ni los cuidados indispensables para su salud, ingresan a una verdadera universidad del delito. Ingresan por robar un radio o un celular y salen graduados de sicarios o de traficantes de droga. La labor desplegada por el gobierno para enfrentar a estas mafias organizadas de traficantes, sicarios, guerrilleros urbanos, terroristas, todos la elogiamos. Admiramos esa sacrificada y valiente labor del presidente, de los ministros especialmente del Interior y Gobierno, de Policía y Fuerzas Armadas. Pero de ella en cambio se desprende una nueva preocupación. ¿Qué va a ocurrir cuando estas personas, privadas de la libertad, en su mayoría reclutados por bandas, llámese tiguerones, lobos o cualquier otra pandilla criminal, cumplan sus penas? ¿Se han puesto a pensar, ciudadanos, qué puede ocurrir con ellos? ¿Van al salir a volverse a repetir estos momentos de zozobra ciudadana? Pues saldrán a las calles a seguir delinquiendo y con perfeccionamiento y con habilidades en los delitos nuevos que han aprendido y ya no solamente en aquellos por los cuales fueron sentenciados, sembrando así el pánico y terminando con la poca tranquilidad que tiene el ciudadano ecuatoriano. ¿Qué hacer para evitar que este hecho en un futuro muy corto no destruya los pocos tejidos sociales que quedan entre nosotros y quizá nuestras vidas o de nuestras familias o de amigos y allegados? Considero que debe haber un enfoque, un compromiso del gobierno central para, con una mirada profesional al tema, ir creando una política de rehabilitación del penado, que debe empezar desde el primer día en que éste ha perdido su libertad. Pues ese mismo momento considero se inicia un desafío, el desafío más grande que tenemos ahora como sociedad. Esto es, el de tratar de habilitar su personalidad o rehabilitarla para que luego de cumplir su condena sea un individuo positivo. No se vuelva una carga social y sobre todo para que abandone la vida de delincuencia y maledicencia. Este enfoque profesional del tema para la creación de esta política de rehabilitación social del penado debe ser una política que el Estado debe adoptar de una manera urgente. Estamos claros en lo que implica y se requiere para ello. Pero desgraciadamente este espacio no nos permite ser muy amplios y detallistas en las diversas aristas que esta rehabilitación social supone. Pero diremos que debe empezar al menos con la creación de un Ministerio de Justicia de parte del gobierno central. Pero no un Ministerio de Justicia con fines o propósitos como aquel al que nos acostumbramos a ver en regímenes pasados, en donde solamente se trataba de presionar a jueces y a justiciables opuestos al régimen, sino que este debe ser un verdadero centro desde el cual se genere este afán de rehabilitación y se consolide definitivamente el afán social de rehabilitar o de habilitar mentalmente a estas mentes
a estas mentes que han sido corrompidas por el delito. Este Ministerio de Justicia, señores, entre otras cosas, debe entender la rehabilitación social que permita, como antes conversábamos, que el PPL pueda convertirse en un ser positivo y por ende productivo. Así, privado de la libertad, puede empezar a trabajar para el Estado o en forma particular, para que deje de ser una carga para el Estado y por ende para todos nosotros, y a su vez que estas tareas le permitan recibir algo de dinero para poder solventar la difícil situación que en la mayoría de casos quedan sus familias cuando estos han sido privados de la libertad. Es necesario entonces que empecemos con algo que se ha tornado indispensable: un censo penitenciario y una clasificación de las personas privadas de la libertad de acuerdo a sus delitos, de acuerdo a las penas y de acuerdo a su peligrosidad. Esta clasificación debe efectuarse sin perder tiempo, precisamente para que debidamente ubicados los detenidos puedan gozar de mayor seguridad y tranquilidad para desarrollar sus actividades. Pensamos que una vez determinados estos elementos, estableciendo su nivel de riesgo social, su estado de salud mental y física, su origen y el nivel sociocultural del que provienen, se pasaría a una segunda fase de darles la oportunidad de hacer labores productivas. Repito, bien sea para el Estado como también para ellos mismos. El agroecuatoriano, las vías de comunicación, solo para citar unas pocas áreas, no están ávidas por recibir una mano de obra que les permita reparar el abandono en el que han estado durante varias décadas en nuestro país. Pues ahí podrían trabajar los penados, protegidos y vigilados para que cumplan su pena mientras allí laboran. Este trabajo podría ser temporal y habría que, pues, adecuadamente reglamentarse. La carga financiera que representa para el país mantener a los PPLs es muy alta. De acuerdo. Y este programa que se propone también implica una gran inversión de recursos humanos, materiales y dinerarios, pero se justifica en gran medida si logramos rehabilitar o habilitar a estas personas para que sean seres productivos para nuestra sociedad. Una inversión de carácter social sin precedentes es lo que hace falta. Pretendemos salvar a la delincuencia, pretendemos salvar a nuestra sociedad de la misma, pretendemos que nuestros jóvenes tengan oportunidades de aprender nuevos trabajos, de efectuar tareas diferentes, de generar dinero para sí. Eso les puede permitir en gran cantidad el abandonar, el hacer dinero fácil, en convertirse en trackers de drogas o grandes traficantes de alcaloides, sicarios que asesinen incluso por $500 o menos. ¿Queremos que eso continúe? Pienso que no. La dureza de la respuesta que todos los ecuatorianos escuchamos, pero que no comentamos, es que mátenles, no les dejen salir vivos, son lacras sociales, no les entreguen a las autoridades, ajusten cuentas con ellos. Pero esa es la solución del país. ¿Queremos eso? ¿Un país que sangra día a día? Invito a reflexionar sobre este tema. Y espero en próximas ocasiones, si ustedes me permiten entrar a sus hogares, continuar con la práctica de esto que considero es un análisis indispensable si queremos verdaderamente tener un nuevo Ecuador a corto plazo. Editorial. El extremista, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Lo que no sucede en los regímenes totalitarios. La democracia permite la postulación aún de quien no cree en ella ni en sus instituciones. Es el caso del intransigente Leonidas Issa.
En el debate presidencial afirmó: pusimos al menos $200 millones, refiriéndose a los episodios de violencia, rectificando luego que era la cantidad destinada por el gobierno a programas sociales. ¿De dónde vinieron los formidables recursos para financiar la violencia? Es un misterio, aunque hay señales. No dijo que las sazonadas de destrucción del 2019 y 2022 provocó pérdidas superiores a los $2.000 millones y la destrucción de Quito. Por fin, el 9 de febrero, sabremos a cuántos ciudadanos representa el líder impulsivo e incendiario de la CONAIE. Recordemos, de los candidatos indígenas, Luis Macas, 2016, consiguió el 2.19%. Antonio Vargas, en el 2002, el 0.86%. Pachacuti, con la ID y otros grupos, 2017, apenas alcanzó el 6.71% con el candidato Paco Moncayo. La única candidatura de un cercano a los indígenas, Yacu Pérez, 2021, alcanzó el 19.39%, sin el respaldo del señor Isi, con un discurso moderno de centro que enamoró a la juventud y las capas medias. Luego, 2023, Yacu Pérez quedara reducido a un exiguo 3.97% de los votos. El extremista Leonidas Issa a veces sí dice lo que piensa. Nuestros sueños no pasan por una urna, entonces pasan por las lanzas, las bombas incendiarias, el fuego y la violencia. La frase de Issa casi es una copia de lo expresado por el anarquista Mijail Bakunin. La verdadera democracia no se encuentra en las urnas, sino en las calles. Issa ha dicho que en las calles se logra más que en las elecciones. Es un apasionado por destruir. Ahí se inspira en Bakunin. La pasión por la democracia es una pasión creativa. En democracia, las elecciones legitiman la representación. No hay sociedad sin representación. El romanticismo socialista del candidato de Pachacuti pertenece al populismo etnocentrista con el condumio del resentimiento social. Ahí se entiende su cercanía al correísmo. Lo demostró en el 2021 cuando apoyó al candidato que ofrecía extraer oro de los celulares traicionando a Pachacuti. Issa no cree en la democracia, a la que califica de barbarie, y prefiere el comunismo indoamericano. Es predecible un escaso apoyo. Será el inicio de su final. Lo deseable sería que la mesura retorne a la dirigencia de la CONAIE y se reconcilie con la razón, rompiendo el cerco de un ideologismo enmohecido. Artículo de Ramiro Rivera, publicado en diario El Comercio. El Consejo de Participación Ciudadana envilece al país. Ya basta. Talía Flores, primicias. La destitución de la mayoría impresentable del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la única manera de resarcir al pueblo ecuatoriano por la abyecta acción de pretender tomarse la superintendencia de bancos, poniendo al frente de la misma a un funcionario impostado, violentando todos los procedimientos e interpretando con audacia y torpeza una sentencia nada menos que de la Corte Constitucional. A solo días de ir a las urnas, el desgaste político del correísmo por la decisión insólita de la mayoría de la Liga Azul que los representa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les obligó a retractarse, pero el daño está hecho. Actuaron después de que el legítimo superintendente de bancos, Roberto Romero von Buchwald, los acusara ante la Corte Constitucional de presunta usurpación y simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entraron en pánico cuando el viernes 24 la Corte Constitucional emitió un auto aclaratorio en el que se solicitaba que se informe respecto del cumplimiento de la sentencia por la que disponía que Romero von Buchwald es el superintendente de bancos, dictada el 23 de diciembre de 2024. La tensión llegó al clímax cuando ese mismo día la Fiscalía allanó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se incautó de computadoras y celulares. Las imágenes del forcejeo con el consejero Verduga, que se resistía a entregar su teléfono, dejaron con la boca abierta al país entero. Quienes se creían todopoderosos habían sido humillados y el pánico se apoderó de ellos, dando la razón una vez más
a Leonardo da Vinci, que decía que aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo todo. Asustadas y arrepentidas, 2 consejeras pidieron una sesión urgente para enmendar semejante despropósito, mientras que la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, de la misma línea de la mayoría que cometió el desafuero, ha terminado posesionando al legítimo superintendente Roberto Romero Bonbushral. De pronto, todos se han sujetado a la ley, pero no se puede olvidar que fue violentada de forma descarada y eso tiene un precio que deben pagar. La decisión del 22 de enero hizo que quienes integran el sistema financiero del país contuviesen la respiración, conscientes de ser blanco permanente de aquellos que no cesan de buscar sembrar el caos con la misma persistencia con la que procuran la impunidad para sus sentenciados, a una costa de poner al Ecuador ante un abismo. La Asociación de Bancos Privados habló de un escenario de inseguridad jurídica para los ecuatorianos, mientras que el Ministerio de Gobierno dijo que tal decisión suponía un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento. La lucha dentelladas por el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sabiendo que tiene en sus manos la designación de las autoridades de control, incluida el fiscal general del Estado, que es la joya de la corona, produce malestar social permanente y debe terminar. Nacido en los talleres del totalitarismo en Montecristi, donde unos sastres confeccionaron una constitución a la medida de su jefe, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una aberración de la democracia, al entregar a un puñado de idólatras de los partidos y movimientos la elección de las autoridades de control, que siempre estuvo en manos de los congresos o parlamentos, primer poder del Estado. Nadie puede olvidar que Correa copó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con los más sumisos y que de allí salieron los fiscales de bolsillo que tuvo, así como los presidentes de la Judicatura, el Contralor Polit y una lista de incondicionales, algunos de los cuales han sido procesados y sentenciados por sus fechorías. Ansiado por los políticos, una época el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue presidido por una señora Almeida, que actuaba tutelada por su tío asambleísta y guacharnaco. Fue tremendo. Una nueva mayoría la sacó del cargo en febrero de 2022, tras un golpe de mano bochornoso para el cual se rodeó las instalaciones con policías. Pusieron en la presidencia a Hernán Ulloa, quien mostraba en redes fotos suyas en las caravanas y caminatas de campaña de quien en ese momento presidía la República, Guillermo Lasso. Nadie tampoco habrá olvidado que al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estuvo un día el cura Tuárez, José Tuárez, que luego fue detenido y procesado por tráfico de influencias, y después Cristian Cruz, que tenía un carnet con el 81% de discapacidad auditiva, pero no usaba audífono alguno. El sumum del cinismo fue cuando el correísmo, que propició la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para disque quitar a los partidos la designación de las autoridades de control, juntó en la Liga Azul a sus más conspicuos adherentes y en la cara del negligente Consejo Nacional Electoral hizo campaña, teniendo al jefe como promotor. Tras ganar, pusieron en la presidencia a Allen Berbera, abogado de Correa. Con temeridad pretendieron echar abajo las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición que presidió Julio César Trujillo, sacar a la fiscal Salazar y a los miembros de la Corte Constitucional, que terminó destituyendo a Allen Berbera. Lo más reciente está fresco en la memoria colectiva. El consejero Juan Esteban Guarderas apoyó con su voto para que Mario Godoy presidiera el Consejo de la Judicatura, y aunque pretendió disculparse, produjo desazón, y tiempo después él mismo fue destituido por la Asamblea Nacional. Si la Liga Azul hizo mayoría a pesar de que Eduardo Francolor había sido antes destituido, es por la bulia del Tribunal Contencioso Electoral para resolver una recusación de ese consejero. La historia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, epítome de la política ruin, es perturbadora. Hasta que sea eliminado, seguirá envileciendo al país. Mientras llegue ese día, por lo menos destituyan a la bendita Liga Azul. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales.
Así es el plan de Macron para renovar el Museo del Louvre. El presidente Macron anuncia un plan de renovación del Museo del Louvre de París de más de 700 millones de euros, con un ticket más caro para el visitante extracomunitario y una sala dedicada a la Gioconda. French President Emmanuel Macron had made the Paris Louvre Museum a symbol of his election victory back in 2017. He now wants to invest in its renovation. On Tuesday, the French president announced a major transformation plan after the museum's director raised alarm bells last week, claiming that the world's most visited museum is in a dire condition, suffering from water leaks and severe temperature changes that threaten its precious artworks. The president's entourage told us that the estimated renovation plan will cost between 700 to 800 million euros over 10 years, emphasizing that the project will not burden French taxpayers. One of the major announcements included a higher entrance fee for non-EU visitors in January 2026. This will go towards repairs. Another part of the project includes a separate room and entrance ticket to see the Queen of the Louvre, the Mona Lisa. Currently, Da Vinci's masterpiece is displayed in one of the largest rooms of the museum, and the long queue that forms in front of it tends to overshadow the rest of the artworks in that space. Finally, a grand new entrance will be built by 2031 to tackle the issue of overcrowding. The creation of the new rooms and the entrance will be financed through ticket sales from the Paris Louvre Museum as well as the Louvre in Abu Dhabi, and also through donors. Once renovated, Macron said that the Louvre will aim to welcome 12 million visitors per year compared to the current 9 million. Migrantes deportados llegan a Colombia en medio de tensiones con Estados Unidos. Más de 200 migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos llegaron este martes a Colombia, un retorno que, según el presidente Gustavo Petro, se llevó a cabo de manera digna sin estar esposados. La llegada fue recibida por mensajes no solo del mandatario colombiano, sino también de la Cancillería, que decían que eran recibidos con los brazos abiertos, garantizando su dignidad y respetando sus derechos. Aquí algunos puntos clave. Los vuelos llegaron desde San Diego, California, con 110 colombianos y desde El Paso, Texas, con 91 colombianos. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, ambos aterrizaron en una base militar cercana al aeropuerto El Dorado. Con la Fuerza Aérea excelente, veníamos bien, sueltos, sin ningún problema. Un estado general bueno, no venían esposados. La decisión de usar aviones militares estadounidenses para estas deportaciones generó desacuerdos entre los dos gobiernos. Petro se opuso inicialmente argumentando que los colombianos estaban siendo tratados como criminales y negó el aterrizaje de estos vuelos. No nos dieron derechos, no le dieron nada. Nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. El trato fue muy malo, decían que no nos querían allá, las cosas se las botan. En respuesta, Estados Unidos, bajo la administración Trump, amenazó con imponer un arancel del 25% a las exportaciones colombianas, con un aumento a 50% en una semana. También se contemplaron sanciones económicas y restricciones de visas para funcionarios y ciudadanos colombianos. Sin embargo, ambos países llegaron a un acuerdo el domingo por la noche, evitando una escalada en las tensiones comerciales. Mientras Colombia mostró resistencia, otros países como Guatemala aceptaron los vuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El lunes, un vuelo con 64 guatemaltecos deportados aterrizó en su territorio. México y Brasil también recibieron inmigrantes deportados. Según reportes de medios internacionales, muchos denunciaron malos tratos por parte de las autoridades de Estados Unidos. Varios muertos tras una estampida en el mayor festival religioso del mundo en la India. Se teme que decenas de personas hayan muerto y muchas más hayan resultado heridas en una estampida que se produjo esta madrugada al norte de la India, en la ciudad religiosa de Prayagraj. Millones de feligreses hindúes se encontraban reunidos en el festival Mahakumbh, celebrado cada 12 años, para bañarse en las confluencias de los ríos sagrados del Ganges, Yamuna y Saraswati.
Ni la policía ni los gobiernos federales y central han ofrecido aún estimaciones exactas de víctimas y heridos, aunque las autoridades calculan que más de 400 millones de personas acudirán en total al lugar de peregrinación durante las 6 semanas que dura este festival hindú. Las pertenencias de la gente, incluidas ropa, mantas y mochilas, estaban esparcidas por el lugar de la estampida. Cientos de familiares se han agolpado en torno a un hospital de campaña instaurado en la zona para tratar de localizar a sus seres queridos. El festival Mahakumbh comenzó el pasado 13 de enero y supone la mayor reunión religiosa del mundo. El líder opositor en la Raya Sabha, la Cámara Alta India, ha criticado a los gobiernos central y federal del partido BJN por lo sucedido. Kim Jong-un acude a una instalación nuclear norcoreana mientras presiona a Trump. El líder norcoreano Kim Jong-un ha pedido reforzar la capacidad de armamento nuclear del país durante una inspección a una instalación que produce este material. Las fotos norcoreanas publicadas apuntan a que probablemente se trate de una instalación de enriquecimiento de uranio. Los medios locales han informado que, además de la visita a la planta nuclear, el líder norcoreano también visitó el Instituto de Armas Nucleares. Estas declaraciones y movimientos se producen en un momento en el que Corea del Norte busca aumentar la presión sobre Estados Unidos tras la investidura del presidente estadounidense Donald Trump. Durante una reciente entrevista en Fox News, Trump ha calificado a Kim como un tipo inteligente y no un fanático religioso. También ha dicho que está dispuesto a hablar con el dictador nuevamente para retomar las relaciones entre ambos países. Muchos analistas ven los movimientos de Corea del Norte como parte de una estrategia para aliviar las sanciones estadounidenses y obtener mayores concesiones políticas. En 2018, un alto funcionario surcoreano dijo ante el Parlamento que se estima que Corea del Norte ya había fabricado entonces entre 20 y 60 armas nucleares, aunque algunos expertos dicen que es probable que la autocracia tenga más de 100. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones
jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.